¿Alguien leyó el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro? La verdad, yo no lo leí. Bueno, listo. Eh, No lo leí. ¿De qué idea tenemos del capítulo? ¿De qué se trata? O sea, bueno, vamos a mirar entonces. Ese, capi- Sí, ese capítulo habla de la promesa de que el Señor viene y de que la tierra será castigada, de la venida de Cristo y del tiempo final, y nos exhorta a que nos comportemos conforme a eso que dice ahí, conforme al conocimiento de esa situación que vendrá, y que el Señor no tarda, sino que quiere que todos vayamos al arrepentimiento. listo. Iván, te cuento que Cuéntame. un hermano escribió que no estaba pudiendo entrar, Luis Fernando. Ah, pero a mí no me, pues, yo no tengo forma, aquí yo no le doy acceso, sino que entran. Ustedes, por ejemplo, no me pidieron acceso, sino que entraron, listo. Eh, Entran directamente con el link, no hay necesidad de pedir acceso. Hay veces que es por el equipo que, que no le da. Bueno, entonces, a ver, estamos en el capítulo 3, terminamos hoy la segunda carta del apóstol Pedro. En esa carta hay varias veces que se repite, 4 veces en la carta se repite con diferentes nombres la misma idea. Si uno mira el versículo 7, dice allí, segunda carta, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí habla del día del juicio. En el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá, el día del Señor. En el versículo 12 dice, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios. Allí en el versículo 12 se le llama el día de Dios. Y en el versículo 18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, el día del juicio, el día del Señor, el día de Dios, el día de la eternidad, todos son referencias al día en el cual el Señor vendrá a juzgar a vivos y muertos. Iván, Cuéntame. yo tengo tres conceptos que me dan la palabra de Dios. ¿Cómo? Buenas noches. Buenas Tres noches. conceptos Sí, cuéntame. que me da que me da la palabra de Dios. Sí, Dice, primero, que la venida de Cristo es cierta. sí. Es cierta. Ujú. La segunda, que será una venida repentina. Y la tercera, será un día de juicio solemne. Listo. Estamos Tengo hablando esas tres. entonces, sí. Listo, Guillermo, muchas gracias. Entonces, estamos hablando de que se repite 4 veces con diferentes nombres la misma idea. El día del juicio, versículo 7, el día del Señor, versículo 10, el día de Dios, versículo 12, y el día de la eternidad, versículo 18. Pero hay una preocupación que el apóstol Pedro ya nos había planteado desde el primer capítulo, en los versículos del 12 al 15, que él quería que, aun cuando él partiera, la iglesia tuviera presente lo que él quería dejarle a la iglesia, enseñarle lo que le había enseñado, que era el conocimiento del evangelio. Entonces, metiendo todo eso del día del Señor, el día de Dios, el día del juicio, el día de la eternidad, en ese concepto que él trae desde antes, de que él quiere que la iglesia sea consciente, que la iglesia entienda, que la iglesia sepa lo que implica el evangelio. Ahí es donde la carta tiene, donde este capítulo tiene sentido. Y tiene sentido porque en el capítulo 2 se habló de la herejía, de los falsos maestros,
que introducían encubiertamente herejías destructoras y todo lo que ellos iban a llevar como consecuencia, cuáles eran sus características, cómo se iban a arrastrar a muchos, y la verdad del Evangelio sería blasfemada. Entonces, el apóstol empieza este tercer capítulo diciendo, voy a leer el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Entonces, ya de una vez empieza a mostrarnos que la segunda venida está en relación con ese día del Señor, con ese día de Dios, con ese día del juicio, con ese día de la eternidad. Y que aquellos que niegan esa segunda venida, realmente lo que están haciendo es negando que haya un juicio de Dios. Como dijo la hermana Luz Gómez, ese día será un día de destrucción para el mundo, pero de gloria para la iglesia. Uno mira los versículos del 10 al 13 y uno ve que todo esto ya está determinado que sea quemado, que los elementos, o sea, el universo, todo lo que hay en él va a ser destruido por el fuego. Pero la iglesia espera en el Señor un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. O sea, hay un contraste entre el destino de aquellos que son burladores, que no hacen caso de lo que Dios dice, y el destino de la iglesia. Ese, ese es como el asunto en el tercer capítulo. Pero ese asunto hay que mirarlo también desde el deseo del apóstol Pedro. Entonces, cuando él dice en el versículo primero del capítulo 3, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ese es como ese deseo que él tiene de que hizo un acuerdo con él mismo, porque la palabra exhortación es una palabra que significa hacer un acuerdo, que figura allí, hacer un acuerdo calladamente con uno mismo, sugerirse uno mismo, o sea, él se sugirió, él se comprometió consigo mismo a estar dispuesto a siempre exhortar a la iglesia, a siempre llevar a la iglesia a que la iglesia pueda ser consciente del día del Señor, que la iglesia pueda ser consciente de lo que implica ese día de la eternidad o ese día de Dios o ese día del juicio final. Entonces, el título tiene que estar planteado allí. Y entonces podemos llamar esta porción, la podemos llamar despertemos y seamos conscientes del día del Señor. El apóstol dice, yo quiero despertar. O sea, la iglesia está dormida. La iglesia no entiende a los hermanos que él escribe, no entiende, está como en un adormecimiento y no entiende la magnitud de ese día del Señor, lo que eso implica. Y él está seguro que si la iglesia entiende lo que implica el día del Señor, entonces la iglesia va a afirmarse más para prepararse para ese día. Entonces, despertemos y seamos conscientes del día del Señor. Y para esto es necesario que tengamos en cuenta tres aspectos. El primer aspecto es que tengamos un limpio entendimiento de las Escrituras, versículos del 1 al 8. Que tengamos un limpio entendimiento de las Escrituras. Que podamos entender claramente las Escrituras. Lo primero que él dice es, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles.
Él está hablando de las escrituras. Las palabras que fueron dichas por los santos profetas, ya él habló en el capítulo 1, versículos del 16 al 21, que esa profecía, ese Antiguo Testamento, no fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Habla del Antiguo Testamento. Entonces recordemos que la escritura tiene un origen divino. Recordemos el origen divino de la escritura y el origen también de la inspiración. O sea, los que la divulgaron fueron hombres de Dios que escribieron el Antiguo Testamento, los profetas. Pero el Nuevo Testamento, cuando dice Pedro, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, está hablando de lo que es el mandamiento que el Señor le dio a los apóstoles. ¿Cuál fue el mandamiento que le dio a ellos? ¿Cuál fue el mandamiento que le dio a ellos en relación a las escrituras? Con relación a la verdad de Dios, con relación a la divulgación del evangelio. ¿Cuál fue el mandamiento que él les dio? A ver, ¿quién me puede Y responder? que enseñen la palabra de Dios. ¿Cuál fue el mandamiento que les dio? Allí está en Mateo 28. Predica el evangelio, sí, Eso. en todo el Y mundo. predicar el evangelio a toda La gra- criatura. y enseñándoles que La comisión. guarden lo que yo les he mandado, ¿cierto? La gran comisión, sí. O sea, y ellos cuando escriben, los apóstoles escriben las cartas, ellos están enseñando lo que el Señor les dijo a ellos. Claro. O sea, ese es el mandamiento al que hace referencia acá. O sea, ellos están pregonando. Recuerde que cuando Pedro escribe la carta, el canon no está cerrado todavía. Las iglesias simplemente están recibiendo las cartas, pero no se han compilado en un documento. Los apóstoles se dieron a esa tarea de escribir y de enseñar lo que el Señor les enseñó a ellos. Entonces, él está hablando de las escrituras ahora en términos de lo que escribieron los profetas y lo que los apóstoles escribieron por mandato del Señor. O sea, que la iglesia pueda entender claramente que eso que escribieron los profetas y escribieron los apóstoles es la verdad, es en lo cual la iglesia se tiene que centrar. Y entonces comienza a decir que mirando eso, tienen que saber que en los postreros días vendrán burladores. Nosotros tenemos que saber que en los postreros días vendrán burladores. La palabra burladores son gente que no toman en serio nada, sino personas que todo lo toman en charla, en burla, no le ponen importancia a las cosas de Dios. Y ellos van a andar según sus propias concupiscencias. En Judas 18, alguien que me pueda, si quiere, pues ir ahí a dar la vueltecita a la Biblia, unas 2 hojitas, y leer Judas 18, que allá dice de esos burladores, ¿cierto? Judas 18, desde el 17, el Judas dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus deseos malvados. O sea, eso es lo que significa sus propias concupiscencias. Y una de las cosas que esos burladores hacen es burlarse de la segunda venida. Entonces, empieza por decir que la segunda venida es un mito, que la segunda venida es un invento, que la segunda venida es una fábula, que la segunda venida del Señor no es real. Versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es una falacia. Ellos
en esa falacia, ellos se creen esa mentira y se la están diciendo a los demás, pero el mismo apóstol dice en el versículo 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice que ignoran voluntariamente. Entonces, eso nos puede dar una pista de que esos que dicen eso, de los cuales se está refiriendo Pedro allí, son judíos, porque el Antiguo Testamento es la historia sagrada de Israel y allí es donde está lo de la creación, ¿cierto? En el Génesis 1, que la tierra surge cuando el Señor separa las aguas de arriba de las aguas de abajo y lo que queda seco se le llama tierra. Eso es lo que está diciendo Pedro allí, pero está diciendo que ellos ignoran voluntariamente. Los que sabían eso eran los que de chiquito les habían enseñado en la sinagoga todo ese Antiguo Testamento, o sea, que eran judíos. Y que fue por la palabra de Dios que los cielos y la tierra fueron hechos. Y que el mundo antiguo pereció anegado en agua, o sea que el mundo antiguo, por el diluvio, se acabó ese mundo antidiluviano. Ellos ignoran voluntariamente eso, que fue por la palabra de Dios que se hizo la tierra y que se hizo ese diluvio también por la palabra de Dios. Fue Dios el que dijo que iba a mandar un diluvio. Pero nosotros tenemos que saber, en el versículo 7, nos dice que nosotros tenemos que saber que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y como él viene hablando de que eso lo dijeron los profetas y los apóstoles, ya habló de lo que dijeron los apóstoles, según Judas 18, ellos fueron los que dijeron de los burladores. Pero los profetas hablaron de que el mundo fue creado, la tierra fue creada por Dios y que la tierra salió del agua y que el diluvio vino por la palabra de Dios y que hay un día del juicio y de la perdición de los hombres impíos que están reservados, ese mundo, esa tierra y esos cielos están reservados por esa misma palabra, guardados para el fuego. ¿Dónde podríamos encontrar eso? En los profetas? Pues tendríamos que ir a mirar a los profetas para poder validar lo que está diciendo el apóstol Pedro. Yo me he tomado como el, el atrevimiento, la molestia de buscar dos textos de los profetas que hablan de eso, ¿cierto? Isaías 5 del 18 al 25, y lo voy a leer. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor,
sino que todavía su mano está extendida. Ese es un juicio local contra Judá, en referencia al cautiverio, porque Judá se alejó de Dios. Un juicio local, pero allí habla de fuego, ¿cierto? Pero hay un juicio más general que está en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1, y lo voy a leer. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y en el versículo 2 dice: más a vosotros los que teméis mi nombre. Ahí está el contraste que Pedro plantea en el capítulo 3 entre los versículos 10 y 13. El contraste que hay entre el destino de los impíos, no de la iglesia. Aquí dice en el versículo 4, el versículo de Malaquías 4, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pues allí hay un juicio general dado por Malaquías, donde se habla de horno, de estopa, de ardor, de fuego, que es lo que dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra, de segunda de Pedro 3, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Guardados para el fuego. Eso es interesante porque cuando se habla de guardar, hay varias palabras. Y dice, esta palabra que se utiliza ahí es una palabra que significa que se le pone la mirada para que no se escape, se vigila para que no se vaya del lugar donde está. Cuando un carcelero está mirando a un preso, por ejemplo, está guardando, está vigilándolo para garantizar que va a quedar allí. Esa es la palabra que figura acá. Entonces, eh, es, es, es como que es seguro, están reservados para ese momento. La determinación fue tomada en el pasado y se evidencia en el presente. Es una acción ejecutada por Dios mismo y es una acción ejecutada sobre un sujeto que merece eso y que lo caracteriza siempre esa burla hacia las cosas de Dios. Entonces, esas personas tratan de negar la segunda venida porque ellos no quieren darse cuenta de que lo profetizado, lo dicho en el Antiguo Testamento en cuanto a que la tierra será destruida con fuego, es una realidad. Cuando niegan la segunda venida, lo que está negando realmente es el juicio de Dios. Y también en ese primer aspecto, el versículo 8 nos dice que el versículo 8 nos remite a un salmo. ¿Alguien está viendo en el pie de página el salmo? Versículo 8 de la segunda de Pedro 3. En el pie de página de las Biblias debe aparecer el Salmo 90. 94, versículo 4. 94, pero extendámoslo hasta pues del 4 al 7, porque eso Claro. está en relación a un juicio. Ahí dice: mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si vamos al Salmo 90, 4 al 7, incluso podríamos ir hasta el 8. Dice allí: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Ese es el 94. Los arrebatas como con torrente de aguas,
son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Versículo 7. O sea que eso está en un contexto de juicio, como está aquí también en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Entonces debemos entender la soberanía de Dios en el sentido que Él está por encima del tiempo y ejecuta juicio cuando Él lo considera, no cuando el hombre quiere, porque es que estas personas están diciendo, miren, no ha venido, eso es carreta. Lo que Pedro está diciendo, miren, no es que el Señor ejecuta el juicio, es cuando Él quiere. Está por encima del tiempo, está por encima del tiempo nuestro, y Él es el que es soberano para ejecutar juicio. Entonces, la iglesia tiene que entender primero que para despertar y ser consciente del día del Señor, necesita tener un limpio entendimiento de las escrituras, a través de recordar su origen divino, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Saber que los profetas, los apóstoles hablaron de burladores que vendrían, y usted mira las cartas de Pablo, el mismo Pedro y otros escritos, el mismo Juan habló de gente que salió de ellos, que no eran de ellos, que no permanecieron, que eran falsos. Ellos hablan de ese tipo de creyentes, entre comillas. Y el Antiguo Testamento, los profetas, hablan del destino de la tierra, que la tierra fue hecha por la palabra de Dios, emergió del agua, cuando Dios separó las aguas de arriba y las de abajo, y a los secos llamó tierra, pero también fue inundada, anegada, porque Dios lo dijo en el Antiguo Testamento. Entonces, y hay una promesa allí de que habrá una aniquilación de la tierra por fuego. Entonces tenemos que tener eso en cuenta y saber también que el Señor es el que ejecuta el juicio en el tiempo de Él, no cuando el hombre quiere, no cuando estos burladores dicen, no, eso no va a pasar, eso es carreta. Ellos simplemente piensan que al decir eso van a evitar el juicio de Dios. Sin embargo, no lo van a evitar. Lo primero entonces, para poder tener un despertar y ser conscientes del día del Señor, es que tengamos un limpio entendimiento de las Escrituras. Versículos del 1 al 8. Lo segundo que tenemos que tener es que no nos olvidemos que el Señor ha prometido volver y es paciente. Versículos del 9 al 16. Alguien que me lea, por favor, allí. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Tremendo. Hasta el 16, 14, 15, Bueno. 16. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Está ahí. Listo. Entonces, tenemos que entender también que el Señor ha prometido volver y es paciente. No nos podemos olvidar de eso, que Él ha prometido volver. Él no retarda su promesa. La palabra retarda esa promesa de la segunda venida. Es que algunos piensan que el Señor es lento en carácter para cumplir sus promesas. Eso es lo que significa esa expresión, que es lento en carácter para cumplir sus promesas, lo cual es totalmente contrario a la esencia del Señor. Lo que pasa es que Él no quiere que su iglesia sea castigada con el mundo. Eso es, tenemos que tener claro que cuando dice que Él es paciente para con nosotros, está hablando a la iglesia. Pedro no está escribiendo al mundo, Pedro está escribiendo a la iglesia. O sea que Pedro entiende que hay hermanos que todavía están viviendo vidas no muy santas, no muy afirmados, no muy santificados. Y él está diciendo, mire, el Señor está esperando es que la iglesia se arrepienta. La iglesia no se arrepiente de no creer en Jesucristo, que es el arrepentimiento que el mundo tiene que hacer. La iglesia debe arrepentirse cada día. El arrepentimiento es a diario. El arrepentimiento es cada vez que yo me miro en la palabra y la palabra me está confrontando, yo como creyente tengo que pedirle perdón al Señor y orar para que eso que ella me está confrontando ya se afirme en mí, ya ese caminar chueco no siga en la iglesia. Esa parte de ese temor reverente de saber el compromiso, la santificación, es lo que la idea que trae, porque es que el Señor siempre tiene aguante, siempre tiene un espíritu largo, siempre es paciente para con su iglesia, porque Él no quiere que la iglesia perezca como el mundo. Sería muy tremendo si el Señor ejecutara a su iglesia un juicio de perdición. Sería ridículo, porque invalidaría la obra del Señor Jesucristo. Por eso es esta parte que dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es algo que me afirma a mí que la salvación es segura. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando formar el carácter de Cristo en la iglesia, formar el carácter de Cristo, el carácter de la santificación, de la firmeza, de la consagración en la iglesia. Él no va a ejecutar un juicio contra su iglesia porque entonces invalidaría la obra del Señor Jesucristo y eso sí sería ridículo, eso sería absurdo, eso no tendría sentido. Por eso la salvación es segura, pero para la iglesia. Y la iglesia debe entender eso, porque la iglesia ama la venida del Señor. Y si la iglesia ama la venida del Señor, la iglesia se santifica, porque el Señor no va a venir si la iglesia no se santifica, la iglesia que no camina en santidad, la iglesia que se enreda en el mundo, que hay hermanos que están enredados en el mundo, que fueron rescatados por el Señor, que el Señor los ha tomado para sí. Ellos deben ser otra vez traídos para que, para que sigan el proceso de santificación y de consagración. Eso retarda la venida del Señor. Eso hace que el Señor demore su venida porque Él espera recoger su iglesia. Todavía en el mundo hay iglesia, todavía en el mundo hay iglesia. Hay personas que están en el mundo que no saben que son iglesias. Para eso es el evangelismo, para rescatarlos del mundo. Por eso cuando en Hechos 1:8, antecitos de que él ascendiera,
Ellos le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? ¿Cierto? En Hechos 1:6 creo. Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones, o sea, los cronos y los kairos que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder. O sea, él enfocó la mirada sobre el poder que iba a recibir la iglesia para ser testiga de Cristo, y cuando él venga, la iglesia debe estar testificando de Cristo y viviendo en santidad, en consagración. Pero si hay iglesia todavía embolatada, enredada en el mundo, el Señor no va a ejecutar juicio contra esa iglesia, contra esos que son sus hijos. Entonces, eso es lo que pasa. La macrozumía, esa es la palabra paciencia. El Señor es macrozumeo, tiene un aguante largo, un espíritu largo, una resistencia larga para esperar a que su iglesia proceda al arrepentimiento. Eso es lo que sucede. Sin embargo, el decreto contra el mundo ya está dado. Versículos 10 al 12. Son unos versículos muy duros, son unos versículos muy fuertes. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, él no va a avisar cuando viene. No es cuando los burladores quieran y dicen que no viene, o cuando nosotros digamos que venga ya. Él va a venir como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Esa palabra pasarán, también el Señor la utilizó en los evangelios. El Señor en los evangelios habló de los cielos pasarán, Mateo 24:35, Marcos 13:31, Lucas 21:33. Esa palabra es una palabra que significa que serán como de lado, serán dejados de lado, van a ser destruidos, van a perecer. Y es un futuro indicativo que es el presente trasladado con fuerza al futuro. Cuando el Señor venga, eso se dará. Esa misma idea la trae Hebreos 1 del 10 al 12. Nosotros estudiamos la carta a los Hebreos y esa misma idea la trae Hebreos 1 del 10 al 12 y Hebreos 12 también por allá en el versículo 26, creo. En Hebreos 1 del 10 al 12 dice, Hebreos 1:10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. O sea, él habla de los cielos que perecerán, y por allá en Hebreos 12:26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea, es una promesa, algo que está determinado por el Señor, que la tierra va a pasar y va a pasar por fuego. Se va a fundir los elementos, la palabra elementos dice allí, los elementos ardiendo, dice por allí, los cielos pasarán con gran estruendo, o sea, va a haber un ruido ensordecedor, va a haber un ruido muy fuerte en ese momento, y los elementos ardiendo serán deshechos. Entonces, la palabra los elementos se refiere a todos los astros, todo el universo, esos elementos que componen el cosmos, toda la creación será deshecha, o sea, ardiendo, van a estarse quemando, y esa idea se repite en esos versículos, serán deshechos.
Y es la misma idea que el apóstol Pablo trae, solamente que el apóstol Pablo la trae eh, poniéndola como que la tierra va a sufrir una libertad en ese momento. En Romanos 8, el apóstol Pablo trae la misma idea. Romanos 8, versículo, versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, Pablo está hablando de eso como una libertad para la creación, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, esto que conocemos va a quemar, se va a quedar fundido, se va a derretir por el fuego y eso nos debe nosotros entonces llevar a cuestionarnos. Versículo 11, porque puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, es una realidad, es una determinación, es algo que ya Dios ha dicho que va a ser. No, y si pueden, no nos, toda la iglesia se puede poner a orar y decir, Señor, no destruyas la tierra, nos vamos a volver ecologistas, vamos a cuidar el paisaje, vamos a cuidar los ríos. Eso, ahí ya no hay nada que hacer porque es una determinación de Dios. La iglesia no es una ONG ambiental, ni tampoco es una ONG de caridad, ni un ancianato. La iglesia está puesta para proclamar la verdad de Dios, porque hay veces se puede correr el riesgo de mandar para el infierno personas llenas, con la barriga llena. Y eso es peligroso, porque el Señor va a tomar cuenta a la iglesia de su rol, de su labor. Nosotros no vamos a ir en contra del medio ambiente, nosotros vamos a cuidar el medio ambiente, pero no somos ecologistas. No El hacemos calentamiento global. nosotros no hacemos campañas ecologistas, nosotros lo que hacemos es campañas evangelistas. Nosotros tenemos que hablar de Cristo para que los corazones, las personas crean, los que son de Dios van a creer y van a ser salvos. Nosotros no tenemos que hacer campañas para, para llevar que la ciudad esté el aire muy puro. Nosotros no contaminamos el aire, nosotros cuidamos el hábitat, pero no nos enfocamos en esas campañas. Así como nosotros no estamos tampoco para crear albergues para que las personas vivan en los albergues, pero si les podemos ayudar a que tengan un mejor vivir, lo hacemos. Simplemente que la obra de la iglesia es predicar el evangelio, es mostrar a Cristo. El Señor dijo que era mejor entrar al cielo cojo o tuerto que completo al infierno. Entonces, se corre el peligro de mandar para el infierno personas que amen mucho la naturaleza, pero que no amen al Señor. Eso es un problema. Nosotros necesitamos concentrarnos en la misión que el Señor tiene. Por eso el apóstol Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, esto se va a acabar, esto va a quedar fundido, va a quedar derretido, y eso es un hecho. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí está el asunto. Si la iglesia ama la segunda venida del Señor, la iglesia debe andar en santa y piadosa manera de vivir. Debe andar en una vida de santificación. Debe andar en una vida de consagración, en una vida de devoción al Señor cada día más. Cada día más. Ese es el llamado que está metido en medio de esta destrucción para la iglesia. La iglesia debe saber que eso va a pasar,
porque el mismo Señor dijo, cielo y tierra pasarán. Marcos 24:35, Mateo 24:35, Marcos 13:31, Lucas 21:33. Cielo y tierra pasarán. Pedro está diciendo lo mismo. Esto va a pasar. Esto va a ser, esto va a quedar de lado. Esto se va a desenrollar. El universo va a perecer. Y eso es lo que en termodinámica se conoce como la ley de entropía, la segunda ley de la termodinámica, que dice que todas las cosas van de más a menos, o sea que cada vez se va deteriorando. La existencia del universo se va deteriorando y eso está determinado por el Señor. Pero la iglesia debe entonces preocuparse por vivir en santidad, por vivir de manera piadosa, por ser comprometida con las cosas del Señor, por seguir la gran comisión. Los apóstoles la siguieron. Pedro está diciendo, mire, desde el versículo 1 dijo que lo que los apóstoles habían escrito por mandato del Señor, o sea, la gran comisión, ellos la siguieron. La iglesia debe seguirla, debe ser ejemplo, debe llevar el evangelio con una vida ejemplar de santificación cada día. Ese es el propósito del Señor para la iglesia. Ese es el propósito del Señor para la iglesia. Hay veces la iglesia se desvía en otras cosas que el Señor no le mandó a hacer. Y en el versículo 12 dice, esperando y apresurándose. A ver, ¿cómo es posible esperar y apresurarse? ¿Cómo es posible esperar y apresurarse? A ver, ¿quién me puede dar como una idea? ¿Cómo es posible esperar y al mismo tiempo apresurarse? Porque el versículo 12 dice, esperando y apresurándonos. Eso parece que fuera como una idea contraria. O espero o me apresuro, pero esperando y apresurándonos. O sea, nos está diciendo Pedro que esperemos y nos apresuremos. Claro, eso es lo que está diciendo. Para la venida del día de Dios. O sea, ¿cómo es eso? Lo que estabas hablando en el versículo 11, que debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, porque esperamos. También hablabas también de que eso, vivir en santidad, bueno, en contraste con lo que dijiste, hace que acerca la venida del Señor, porque hablabas de que también el Señor es paciente para con los, no queriendo que ninguno proceda al arrepentimiento. Bueno, no Que sé, no, algo que así como proceda, que no eso. proceda. Y el Obviamente, versículo por eso. 9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la iglesia. Cuando habla de es paciente con nosotros, está hablando paciente con la iglesia. Pedro está hablando a la iglesia. Y la iglesia debe proceder al arrepentimiento diariamente. Pero la palabra esperar, y tiene que ver con eso, mi hermano, muchas gracias. La palabra esperar es una palabra que está compuesta de pros, que es al lado de cerca, es una preposición de dirección, hacia, y otra palabra que es do que hubo, que es vigilar. Entonces es una espera vigilante. Vigilante precisamente de no caer en esos exabruptos que los burladores están diciendo. O sea, nosotros vigilamos constantemente lo que el Señor dice en su palabra. Esa es la espera, es una espera vigilante. Y nos apresuramos, y la palabra apresurarse es una palabra que tiene que ver con acelerar, con urgir, con instar, con dar prisa, con hacer las cosas prontamente. Entonces, expresa una acción que siempre estamos apresurando. Es algo que la iglesia hace como consecuencia de haber creído en el Señor. Estamos apresurándonos en las cosas del Señor, pero estamos esperando vigilantes ante las herejías que van saliendo y las doctrinas raras que van queriendo entrar. Son dos cosas fundamentales. Esperar es vigilar. Vigilar, la espera en el Señor nunca es pasiva.
La espera en el Señor es activa. Por eso nos apresuramos a hacer lo que Él dijo, pero al mismo tiempo estamos esperando, estamos a la expectativa de ver cómo van saliendo y qué doctrinas van saliendo y qué movimientos van apareciendo, porque nosotros tenemos que cuidar la grey y nosotros nos tenemos Amén. que cuidar los unos a los otros. Ese es el asunto. La iglesia tiene que cuidarse los unos a los otros. El Señor a unos les ha dado discernimiento, a otros les ha dado mayor entendimiento, y cada vez el Señor tiene un grupo, una iglesia, tiene ministerios, tiene dones, tiene talentos, y todos estamos trabajando unidos para seguir hacia adelante, para, para santificarnos en unidad, porque es importante que la iglesia es un grupo, que todos vamos hacia adelante o todos vamos hacia la meta, que es a encontrarnos con el Señor. Pero también tenemos que estar vigilando, porque a medida que vamos caminando, vamos viendo un montón de doctrinas raras que se están queriendo meter a las congregaciones, que están queriendo dañar y sacar a la iglesia del camino. Y entonces, Juancho, cuéntame. perdón. Voy a salir, hermano, por lo que te comenté ahora. Sí, se le está descargando el aparato, listo. Sí, sí, Hágale, sí. Guille. Listo, Hágale, Guille. mijo. Bueno, Entonces, saludos a los hermanos, por favor. esa es la actitud, sí, mi hermano. Esa es la actitud que nosotros debemos tener como iglesia, porque nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea, esto se va a deshacer. Esto que nosotros vemos va a desaparecer, pero el Señor ha prometido una tierra nueva y unos cielos nuevos, donde mora la justicia, donde ya no morará la maldad, donde ya no estarán los burladores, donde ya no estarán los inicuos, donde ya no estarán los falsos maestros, donde ya no estarán toda esa maldad propiciada por Satanás y los demonios, sino que la iglesia reinará con Cristo en ese lugar, en esa tierra nueva, en esos cielos nuevos donde mora la justicia. Esa es nuestra morada. Entonces, la invitación que nos hace Pedro es estar muy cuidadosos, entendiendo que el Señor es paciente, que Él ha prometido volver y que Él cumple sus promesas, pero también ha prometido para la iglesia un cielo nuevo y una tierra nueva, y ha prometido para esta tierra destrucción. La iglesia tiene que saber eso, tiene que ser consciente de eso, de que esto se está deshaciendo, que esto está envejeciendo, y esto va a llegar un momento en que se va a quemar. Esto se va a quemar, se va a fundir. Ya no será por una inundación, sino por fuego. Eso está profetizado desde el Antiguo Testamento y está corroborado aquí también por los escritos de los apóstoles. Los cielos encendiéndose serán deshechos. O sea, es un participio presente. Significa que van a estar encendiéndose. Ciertamente se estarán encendiendo y van a ser realmente desechos, van a ser realmente acabados, van a ser realmente historia. Y es algo que está escrito en voz pasiva, o sea que lo ejecutará un agente externo, Dios, como quien dice que Dios mismo ha determinado que la creación visible sea deshecha por medio del fuego. Los elementos ardiendo se fundirán, se derretirán, van a ser como licuados. Ciertamente se fundirán. Es un presente perfecto, aunque para la traducción se ve como si fuera futuro. En realidad es un presente, un participio presente. Quiere decir que estarán siendo fundidos en voz pasiva. Dios mismo va a hacer eso. Él es el que va a ejecutar ese juicio. Es el juicio contra una tierra, contra un mundo que está maldito desde la caída. Desde la caída del hombre, la tierra sufrió una maldición. Y el final de esa maldición será su destrucción. Pero la iglesia estará en una tierra nueva.
Por eso las bienaventuranzas en Mateo 4 son tan importantes, que nosotros nos confrontemos con esas bienaventuranzas, porque esas bienaventuranzas son para la iglesia. En Mateo 5, allí dice, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los que consideran su necesidad espiritual, que entienden que necesitan de Dios para seguir adelante. Ese es el pobre en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa tierra nueva es para la iglesia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todas esas bienaventuranzas deben estar en el corazón de la iglesia, porque esos bienaventuranzas del versículo 3 al versículo 12 de Mateo 5 son el perfil del ciudadano celestial, que va a habitar esa tierra nueva, que va a habitar ese cielo nuevo, que va a estar en la eternidad con Cristo. Ese es el asunto. El asunto es que el Señor no ha retardado su promesa, sino que Él es paciente. No es que sea lento para ejecutar su ira, sino que Él es paciente por causa de la iglesia. Por nosotros, Él está esperando que la iglesia proceda al arrepentimiento, que la iglesia se santifique, que la iglesia entienda en realidad lo que implica el día del Señor. Por eso el título de este estudio es Despertemos y seamos conscientes del día del Señor. Tengamos un limpio entendimiento de las Escrituras, versículos del 1 al 8, y no nos olvidemos que el Señor ha prometido volver y es paciente. Y en el sentido de que es paciente, también entendemos que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Versículo 15, ¿cierto? Que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también el apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De cuáles cosas? ¿De cuáles cosas está hablando en las epístolas el apóstol Pablo? ¿De cuáles cosas está hablando allí? De la elección de Dios para la iglesia, ¿cierto? Mire que él Y viene otros hablando, aspectos. él dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea que las cosas que está hablando son que Dios tiene paciencia para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que la ciudad os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, o sea, de que la paciencia de Dios es para salvación. Así es. Eso es lo que Pedro está diciendo. Entonces, uno mira, por ejemplo, Romanos 3:25, escritos del apóstol Pablo. Romanos 3:25, alguien que me busque Romanos 9:22, por ejemplo. Yo voy a leer Romanos 3:25, alguien que me busque Romanos 3:22, Romanos 15, del 4 al 5. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, la paciencia es para salvación. Romanos 9:22. ¿Qué dice Romanos 9:22? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Romanos para todos los... 9:22. Perdón. Dice, ¿y qué
Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. O sea, soportó con Y mucha sí, paciencia. mucha Y paciencia. para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. O sea, dio la paciencia para salvación. Romanos 15, 4 y 5. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. A Dios tiene paciencia con su pueblo. Eso está escrito en los escritos de Pablo. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Y está poniendo los escritos de Pablo como inspirados por Dios, ¿sí? Porque ya había dicho antes que toda la escritura era inspirada por Dios. En Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Son textos y puede haber muchos más que nos hablan de esa paciencia en los escritos del apóstol Pablo que Dios tiene para salvación. Entonces, es paciente y él tiene esa paciencia para salvación, que es lo mismo que está diciendo del versículo 9, que no es que retarde su promesa, sino que está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento, que la iglesia cada día se santifique, que la iglesia camine en santidad, que camine de manera piadosa. Entonces, los dos aspectos que llevamos hasta el momento para ser conscientes, despertar y ser conscientes, que despertemos y seamos conscientes del día del Señor, de lo que implica ese día del Señor, es que tengamos un limpio entendimiento de las Escrituras, versículos del 1 al 8, y el segundo, que no nos olvidemos que el Señor ha prometido volver y es paciente, versículos del 9 al 16. La promesa de cielos nuevos y tierra nueva está en Isaías 65, del 17 al 25. Si alguno quiere mirarlo allá, Isaías 65, del 17 al 25, ahí está la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, dada desde el Antiguo Testamento. Y el tercer aspecto que tenemos que mirar para despertar y ser conscientes de lo que implica el día del Señor es guardarnos o guardémonos de caer de la firmeza del Evangelio. Versículos 17 y 18. Es lo tercero. Guardémonos de caer de la firmeza del Evangelio. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Guardaos. Esa palabra que guardaos es una palabra que significa vigilar, estar de guardia. O sea, es lo mismo que es, la palabra es parecida a la palabra que sea esperemos y esperando y apresurándonos. Aquí es ese guardarse, es que nosotros tengamos la capacidad de vigilar. Y ese es un presente imperfecto. Significa que es una acción que debe empezar desde que nosotros conocimos al Señor y debe repetirse y ser acostumbrada en nuestra vida, el estar vigilando, el estar de guardia para no ser arrastrados por el error de los inicuos. La palabra inicuos es un criminal, un malvado, un sin ley, y es un genitivo, o sea que es algo que lo caracteriza, es algo que es propio, expresa una condición propia del sujeto. Son malvados por naturaleza como todos los seres humanos sin Cristo, pero ellos, como son burladores, no quisieron creer y siguieron sus vidas haciendo daño y pueden arrastrar a algunos hermanos en doctrinas raras. Guardémonos entonces, cuidemos, vigilemos, porque ya sabemos de antemano cuál es el destino
para los que caminan con esos burladores. Entonces vigilemos, guardemos para que no nos lleve la corriente de ellos y nos arrastre a seguir sus errores. Y entonces caigamos de la firmeza. Caer de la firmeza, cuando alguien se deja embaucar por una doctrina rara, su firmeza no es muy fuerte. Simplemente es una persona que es tambaleante en la doctrina. Sin embargo, el deber de la iglesia es afirmar al hermano que tambalea, es afianzarlo en la doctrina, afianzarlo en la vivencia. Ese es el llamado también. Por eso es que el apóstol Pedro nos dijo ya en los versículos 12 al 15 del primer capítulo de esta carta, que él procuraría con diligencia que después de su partida nosotros pudiéramos tener memoria de todas esas cosas que él nos enseña, porque son para afirmarnos en la gracia. Entonces, guardándonos vigilando que no nos arrastre el error de aquellos que son malvados por naturaleza, que no han creído en Jesucristo, que ni siquiera quieren seguir a Jesucristo, que siguen sus propios deseos, sus concupiscencias, esos burladores que andan según sus concupiscencias. Entonces, y crecer, el término crecer ya no es guardarnos, pero también en lugar de dejarnos arrastrar por ellos, entonces dice, antes bien, o sea, un contraste, antes de eso, entonces crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El término crecer también es un presente imperfecto. Implica que es una acción durativa, lineal, que progresa en el pasado. O sea, que desde que empezamos la vida cristiana, nuestra meta es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso debe ser repetido y debemos acostumbrarnos a ello. Es algo que siempre debemos procurar, crecer en esa gracia, porque solo así podemos llevar gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, a él. Y ella aparece el día de la eternidad, que ya al principio lo llamó, el día, al principio lo llamó el día de Dios, el día del Señor, versículo 7, el día de Dios, el día del juicio, versículo 7, el día del Señor, versículo 10, y el día de Dios, versículo 12. Aquí lo llama día de la eternidad. O sea, solamente cuando nosotros tenemos esa actitud de crecer siempre y acostumbrarnos a crecer siempre en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, solamente así podemos llevar gloria ahora y hasta el día de la eternidad al Señor. Solamente así. Dos cosas entonces importantísimas. Cuidarnos del error. Estar vigilantes para no ser arrastrados por el error. Y estar procurando siempre crecer en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo crecemos? El versículo 1 leyendo la palabra. Amén, hermana. Es una de las formas, leyéndola, meditándola, estudiándola, clamando al Señor, porque la palabra nos muestra nuestros defectos, orando y entregando eso al Señor, y cada vez estar más en intimidad con el Señor y más dispuestos a que Él haga la obra en nosotros. El capítulo 3, versículo 1 nos da una clave, porque dice, esta es la segunda, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria. O sea, eso es importantísimo. Recordar las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, tengan memoria del Antiguo Testamento y tengan memoria
de lo que los apóstoles estamos diciendo, dice Pedro. O sea, nosotros, memoria del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que fue dado por los apóstoles que siguieron el mandato de llevar la gran comisión. Cuando nosotros consideramos esa palabra como una verdad absoluta para nuestra vida, como el tesoro mayor que tenemos a la mano, porque tenemos a Cristo en el corazón, pero el tesoro mayor que tenemos a la mano es la palabra, que nos está dando testimonio de Jesucristo. Y entendemos que Jesucristo es el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de la profecía, como dice Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, que esta palabra tiene vida por Jesucristo y que es viva por Jesucristo. Entendemos eso, entonces es nuestra vida, es nuestra vida. Y cada vez queremos estar más sujetos a lo que ella dice en su contexto, estudiándola, meditándola, orando, buscando al Señor, congregándonos, pasando tiempo con nuestros hermanos. Es la manera de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la gracia, evitando las doctrinas legalistas que van contra la gracia, las doctrinas que plantean juicio a toda hora, porque el Señor no ha ejecutado el juicio. Él va a ejecutar el juicio y está esperando que su iglesia proceda al arrepentimiento. Cada vez el creyente debe tener un corazón deseoso de arrepentimiento. Cada vez nosotros debemos estar buscando la dirección de Dios para todo lo que hagamos. En esa voluntad de Dios, en esa voluntad perfecta de Dios que debemos buscar para nuestras vidas. Y al mismo tiempo proclamar su grandeza, proclamar su amor, proclamar su misericordia, hablar, testificar de Jesucristo. Así crecemos. La palabra nos envuelve y somos llenos del Espíritu Santo, porque eso es ser llenos del Espíritu Santo. Ser personas que andan conforme a la palabra de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo no implica estar brincando, gritando, chapaleando, haciendo un montón de cosas, sino viviendo una vida santa. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros todos tenemos el Espíritu Santo que Dios nos dio para afianzarnos en él, para fortalecernos en él, para llevarnos cada día hacia él. Es interesantísimo, es fenomenal. Él nos lleva y él nos espera. Él nos lleva y él nos recibe. El Espíritu Santo nos lleva, el Señor nos recibe y nos presenta al Padre, como dice primero los Corintios 15, cuando Él presente su iglesia y todos seamos uno con Dios. Hasta ese momento, nuestra vida tiene que estar rendida al Señor en su palabra. Por eso, la segunda carta de Pedro tiene como propósito es afianzar la iglesia en la gracia, para que no se deje arrastrar por herejías, por doctrinas raras. A veces son muy sutiles, que parecen muy bonitas, que parecen muy humanitarias, pero que desvían del propósito que el Señor tiene para su iglesia.